En Venezuela, durante el primer gobierno del presidente Caldera, conocimos lo que se llamó la pacificación. Era la incorporación a la vida política de una guerrilla que en esa época era marxista, comunista y muy ayudada por Cuba. Y fue en América Latina la expresión de esa guerrilla. Por supuesto que Centroamérica no fue ajena, pero fue un largo proceso de negociación, de lo cual la comunidad internacional ha aprendido mucho. El señor embajador Pablo César García Sáenz de Guatemala nos va a referir a ese proceso de paz. Efectivamente, nosotros tuvimos tristemente 36 años de guerra interna en nuestro país. 36 años que lo único que dejaron fueron secuelas de muerte, secuelas de destrucción y aquella lejanía entre hermanos. Gracias a Dios, el 29 de diciembre del año 1996 se logró firmar la paz firme y duradera en Guatemala. Con eso se terminó el conflicto y hoy por hoy lo que mi país pregona es que toda situación que se dé en cualquier país del mundo en el que se pueda generar algún conflicto debe de resolverse por medio del diálogo y no llegar a la violencia, porque lo único que eso da es tristeza y dolor para los países. En el proceso de paz que nosotros tuvimos también a varios países que se formaron como un bloque, el Grupo de Amigos de Paz para Guatemala. Uno de ellos, por supuesto, fue la República Bolivariana de Venezuela y como un reconocimiento a ese apoyo que nosotros recibimos, el gobierno de Guatemala donó una réplica del Monumento de la Paz guatemalteca al gobierno de Venezuela y el año pasado, en el mes de marzo, se colocó en el Camino de los Españoles. Ahí está una réplica de este monumento como un símbolo de agradecimiento a ese pueblo venezolano que cuando nosotros estuvimos en un proceso crítico estuvieron con nosotros. Ese proceso de paz, ¿qué condiciones tuvo? ¿Cómo fue el proceso en sí y las consecuencias? Fue una negociación de varios años. Inició con los llamados procesos esquipulas en Guatemala, que fueron iniciativas que se dieron para empezar a fomentar el diálogo entre las dos partes, tanto la parte oficial como la parte de la guerrilla guatemalteca, que al final lo que ambos tomaron la decisión fue del cese al fuego y de que se escucharan las peticiones que estas organizaciones tenían hacia el gobierno central y se sentaran a dialogar y se firmaron los acuerdos en los que se plasmó las necesidades que se veían de una y de otra parte para tener un mejor país. Por supuesto que los gobiernos dictatoriales, militares, en el fondo, en América Central, facilitaron también esa violencia. Hoy la democracia en América Central es una realidad y sobre todo en su país, acaban de tener elecciones, sigue viviéndose ese proceso de paz. Gracias a Dios puedo decir que en Guatemala hoy día lo que nosotros tenemos y hemos fomentado es precisamente buscar el entendimiento entre los guatemaltecos a través del diálogo y la pacificación. Como le digo, haber vivido 36 años en una situación que solo dejó muerte y dolor, no lo queremos volver a pasar. Y lo único que nos sirvió fue solo para decir no más violencia en Guatemala. Y hemos tenido situaciones complejas y complicadas como cualquier país del mundo, pero que ya no han llegado a sacar y desfundar armas, sino todo lo contrario. Ahora, esto fue un proceso también común a otros países de Centroamérica, el de la violencia, el de la guerra, y ahora el de la paz y la democracia, ¿no? Efectivamente, tuvimos situaciones similares en El Salvador y Nicaragua. Ellos también vivieron su proceso y hoy los países centroamericanos no tenemos en ninguno de ellos una guerra interna como la que nos tocó vivir. Todos los países tienen una política nacional interna y una política exterior que además en el complejo mundo de las relaciones internacionales responden a una política internacional. ¿Cómo está Guatemala en relación con América, con el continente y en función de los organismos internacionales? Guatemala hoy día es parte de todos los organismos regionales, subregionales y extrarregionales. Hemos sido llamados a diferentes foros. De hecho, hace 2 años estuvimos ostentando la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estamos en el foro de CELAC, estamos en el foro de la Unión Europea, también estamos en la OEA. Es decir, Guatemala está hoy en todos los organismos internacionales y en todos los foros internacionales como un país que vive y que es parte del quehacer de la política internacional. Embajador, ¿cómo han tratado ustedes el problema indígena, que es un componente muy importante en Guatemala y en otros países centroamericanos? En Guatemala tenemos una gran población que es de origen maya
Y de hecho en los acuerdos de paz fue una de las situaciones que se plasmó. Se respeta, hay lugares que para ellos son sagrados y hoy en día son respetados y se tiene una convivencia, es decir, hemos llegado a determinar, Guatemala no solamente tiene, también tenemos, aparte de gente de origen maya, tenemos afroamericanos que son la etnia garífuna, pero lo que nos une a nosotros es la bandera que tengo aquí. Es la azul, blanco y azul. No estamos viendo si son de un color o de otro, sino somos hermanos centroamericanos y todos estamos bajo el mismo techo, bajo las mismas normas y es así como hoy en día caminamos. Bueno, ojalá también algún día, embajador, haya una bandera centroamericana como una bandera latinoamericana y caribeña, un poco como el modelo de la bandera europea que recoge a 28 países. Y Bolívar decía, queríamos una nación de repúblicas y en eso está la integración. En la última parte vamos a conversar con el embajador Pablo César García Sáenz de las actividades de la embajada aquí en Venezuela y por supuesto del intercambio cultural más allá del económico que es tan importante en la comprensión entre nuestros